Hoy lo que vamos a hablar es blockchain, contratos inteligentes y NFTs, la aplicación de todo esto con los derechos de autor. Entonces, y lo mismo que hice ayer, voy a empezar con una disculpa. La disculpa del día de hoy es que este es un tema muy, pero muy largo, digamos, se podría decir muy complicado. Y yo he estado escribiendo bastante acerca de este tema, entonces para la gente que esté interesada, que lean inglés, esa es la disculpa de hoy. No voy a poder tratar todos los temas que me gustaría tratar. Sin embargo, les puedo decir, también me gusta empezar con una disculpa y también empezar con una historia, es que algo me pasó exactamente hace 2 años. En una conferencia yo estaba tratando mucho de los temas de NFTs, de blockchain. Yo vengo hablando de criptomonedas desde el año 2011, fue la primera vez que yo escribí un artículo acerca de Bitcoin, fue en el 2011. El precio de un Bitcoin era $12 en ese momento. Entonces, el hecho de que yo esté hablando con ustedes y no esté en un yate en el Caribe, puede darle cuenta que yo no compré Bitcoin en ese momento, es otra historia. Pero yo estoy tratando ese tema desde hace mucho tiempo. Lo interesante es que pasaron los blockchain, pasaron los contratos inteligentes y se dio la revolución, más o menos como hace 2 años, se dio la revolución de los NFTs. Yo empecé a escribir del tema y me acuerdo todavía, en una conferencia alguien me preguntó algo muy interesante. Me preguntaron, pero doctor, ¿usted posee un NFT? ¿Usted ha comprado o ha vendido NFTs? ¿Usted ha usado un blockchain? Sí, había usado un blockchain. Sí tenía criptomonedas también, pero me preguntaron de eso y yo me quedé pensando, qué interesante. Entonces yo lo que hice fue empezar a acuñar NFTs, compré, vendí, perdí una gran cantidad de plata, pero lo interesante también, les cuento una historia tal vez interesante, bueno, a mí me parece interesante. Yo escribí el artículo que les estaba diciendo aquí. Ese artículo yo lo puse un PDF en una plataforma de blockchain y alguien me lo compró. Me lo compraron a $60, el equivalente en ese momento de $60. Como tuve que utilizar dinero para acuñar el NFT, terminé perdiendo plata. Pero bueno, lo importante es saber que hay alguien que yo no conozco que posee una copia única de mi artículo. Entonces, ahí me pareció interesante por lo menos. Bueno, entonces, un blockchain, ya todo el mundo conoce que es un blockchain, o la gran cantidad de gente ya empieza a conocer este concepto, pero un blockchain, pues estamos hablando de esto, estamos hablando de un libro de cuentas que es abierto, inmutable, distribuido, descentralizado y sin permisos. Entonces, imagínense que yo tengo un libro de cuentas en los que yo pongo todas mis transacciones de la casa. Entonces yo voy al supermercado y lo pongo en este libro de cuentas. Pero este libro de cuentas lo tiene acceso todo el mundo. Todos ustedes van a tener acceso a esto. Y esto es un blockchain. Existe un número ilimitado de blockchains. Todo el mundo puede crear su propia versión de un blockchain. Esto es, de hecho, yo he instalado, bueno, porque no tengo tiempo, tengo bastante tiempo a veces, he instalado un blockchain en mi ordenador, en mi computadora, pero existen blockchains para uso determinado. Entonces tenemos para uso de monedas, de contratos, de fichas para servicios. El sistema se mantiene por lo que se llama minado. El minado de criptomonedas va a basarse en 2 sistemas principales. El utilizar el poder computacional, que es lo que se llama prueba de trabajo, que son miles y miles y miles y millones a veces de computadoras tratando de buscar un número, una solución a un problema matemático. Entonces esto es lo que sustenta
este sistema. Y hay otros sistemas, el sistema de prueba, el sistema de prueba de participación, en el que la gente va a realizar la búsqueda o eliminado de una criptomoneda por medio de consenso entre los participantes. Entonces, por eso es más o menos como tener acciones en una empresa. No es lo mismo, estoy simplificando montones, pero más o menos ahí se imagina. Lo que sucede es que existe un incentivo económico para realizar minado de criptomonedas. Entonces, eso es lo que va a hacer que la gente utilice miles y miles y miles y millones de computadoras alrededor del mundo. Lo que estamos hablando con blockchain es construir una cadena de bloques, una cadena de transacciones. Entonces, por ejemplo, yo le voy a enviar dinero a 3 o 4 personas aquí en la audiencia. Yo lo voy a enviar, pongo todo en un bloque, pongo todas esas transacciones, y lo importante es que lo junto al bloque de transacciones siguiente. Esto significa que todas las transacciones que van a venir en una secuencia, pero las transacciones van a tener una firma criptográfica de todas las transacciones que se dieron anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo tratara de de hacer un mensaje, yo trato de escribir un mensaje, lo pongo en un blockchain, las transacciones anteriores van a tener el récord, y si yo cambio este mensaje, me va a dar un error. Y entonces estamos hablando de eso, nos da inmutabilidad, que son una de las características. Esos libros son abiertos, pero también son inmutables. Para una cuestión legal, para cuando estamos hablando de derechos de autor, eso puede ser interesante, pero vamos a hablar después. Pero se van a preguntar ustedes, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué significa esto? ¿Para qué necesitamos toda esta cuestión técnica? Bueno, existen dos justificaciones principales para lo que es un blockchain. La tecnología de blockchain también se conoce como la tecnología de contabilidad distribuida. Este es un concepto que se lleva desde el 2009, pero vamos a tener dos justificaciones principales: la justificación de la confianza y el doble gasto. La confianza es, imagínense que ustedes le quieren enviar un dinero, le quieren enviar una transacción a un amigo, pero se lo van a enviar por medio de un intermediario. El problema es que no confían mucho en el intermediario. El intermediario es una persona no muy confiable. Dicen, tiene mala reputación, ¿verdad? Entonces ustedes no saben si este dinero, si estas transacciones les van a llegar a la persona eventualmente. Es un problema que se llama el problema de la confianza. Un blockchain lo que nos va a dar es un sistema que nos permite tener confianza con respecto a las transacciones. Esa es la primera parte. La segunda es el problema del doble gasto. Entonces, por ejemplo, le vamos a enviar una transacción internacional. Esto casi nunca se da, pero es una de las soluciones que tiene el blockchain. Entonces, tenemos un escenario que ustedes les van a enviar transacciones a un amigo, pero la transacción llega 2 veces. Entonces, bueno, qué dicha para el que recibe la doble transacción, pero es problemático eventualmente para la persona que pierde plata, ¿verdad? Entonces, un blockchain, por ser abierto, por ser inmutable, por ser verificable, nos va a permitir corroborar todo esto. Entonces, ustedes se van a estar preguntando ya, ¿por qué tiene que ver esto con el derecho? Ya muchas jurisdicciones han estado declarando que han estado cambiando los sistemas jurídicos para que utilicemos los blockchains, para que usemos las cadenas de bloques en transacciones jurídicas. Entonces les estaba diciendo que estas transacciones pueden ser inmutables. Por lo general, entonces, lo que se hace es reconocer que podamos realizar estas transacciones de forma legal, que tengan reconocimiento legal. Y es
en esto que se vienen los contratos inteligentes. Entonces, un contrato inteligente es un contrato que es implementado en código fuente. Por lo general, ustedes lo escriben, si ustedes son programadores, pueden escribir un contrato. No está escrito en español, no está escrito en inglés, no está escrito en francés, está escrito en código fuente. Lo que significa es que entonces vamos a tener un código, por ejemplo, yo quiero hacer un código que le va a enviar una transacción, voy a enviar dinero a alguien. Entonces escribo el código que va a realizar estas transacciones automáticas. Por lo general está vinculado a una criptomoneda, entonces tenemos contratos inteligentes en el blockchain de Ethereum, que es el más popular para contratos inteligentes. Tenemos contratos inteligentes en el blockchain de Tezos, que también es bastante popular. Tenemos en el blockchain de Solana, etcétera, etcétera. Existen un número ilimitado, como les decía, de criptomonedas. La transacción en sí, el contrato, se va a escribir en un código fuente que ustedes pueden acceder, y si ustedes conocen el idioma, el lenguaje que se utilizó para escribirlo, ustedes pueden leer, pueden verificar. Estamos escribiendo contratos inteligentes en un blockchain, ustedes no pueden cambiar el contrato. A veces se han encontrado transacciones en las que gente ha perdido millones de dólares por un error en el código. Como decimos en Costa Rica, no sé si ustedes utilizan la expresión salados. Salado, se quedó, se perdió la plata, ahí está. Hay millones y millones de dólares a veces perdidos en transacciones. Bueno, ahí les digo. Lo que estamos hablando entonces es un código fuente. Un contrato inteligente es un código fuente. Y para todos los abogados ustedes se van a estar pensando, pero bueno, ¿esto tiene valor legal? Nosotros, si tenemos un sistema de notariado en nuestros países, esto puede tener algún valor legal. Bueno, en algunas jurisdicciones sí, en algunas jurisdicciones no. Les voy a dar algunos casos eventualmente. Porque, por ejemplo, en muchos sistemas legales hay formalidades para la formación de un contrato. Entonces, por ejemplo, en ciertos contratos requieren que tengan un notario. O sea, por un notario, que tener una firma, tener la firma de las partes. Estos elementos formales en la formación de un contrato puede que no sean cumplidos en la formación de un contrato inteligente. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Por ejemplo, en el derecho europeo existen regulaciones de firmas, existen regulaciones de transacciones que requieren una firma, y a veces puede existir una pregunta que no exista, que esto no sea legal. Bueno, sí hablar un poco de definiciones, porque tenemos, por ejemplo, el código fuente es el código, cuando estamos hablando de código fuente, estamos hablando del código de un contrato. Después tenemos el wallet, lo que se llama el monedero, donde uno almacena las criptomonedas, pero también uno puede almacenar sus tokens, sus fichas, sus NFTs. Les voy a dar un par de ejemplos después. La ficha, este es un concepto, un token, una ficha, puede ser un contrato inteligente que puede representar cualquier cosa. Entonces podríamos estar representando bienes fungibles, comerciables, monedas, puntos de fidelidad, millas, lo que quiera. Uno podría representar un oro, un pagaré, lo que sea. Y la clave es la que uno puede utilizar para firmar este contrato inteligente. Entonces, si ustedes pierden su firma digital, pierden el acceso al contrato, como estaba diciendo, salados, ¿verdad? Perdieron. Les iba a contar una historia del 2011. No compré un Bitcoin, pero me regalaron un Bitcoin. Sí, imagínense, en ese momento, bueno, no un Bitcoin completo, 0.001 de un Bitcoin, y está en un disco duro que no tengo acceso. O sea, yo no, bueno, a veces
me he dicho, volviendo loco, que a ver si voy a tener acceso a perdieron esta clave, el acceso al contrato, no pueden tener el acceso a su contrato. Bueno, eso es lo importante, de forma legal. ¿Para qué se usan? ¿Cómo se pueden usar en las industrias creativas? A lo que vinimos, a los derechos de autor. Entonces, ¿cómo se pueden usar estos contratos inteligentes en las industrias creativas? Podríamos usarlo por la gestión de derechos. Eventualmente, les estoy diciendo esto, pero tal vez no. voy a decir que tal vez no, pero ahora voy a dar un par de ejemplos. Tal vez también escribir una licencia. Podríamos escribir una licencia en un contrato inteligente que sea inmutable y que sea autoejecutable por medio de un blockchain. Entonces estamos hablando de una licencia que sería ejecutable inmediatamente. Podríamos también utilizar esta tecnología en registros. Podríamos tener un registro, como les estaba diciendo, es inmutable. Entonces podríamos tener registros inmutables de propiedad intelectual, ya sea de patentes, de marcas o de derechos de autor. También podría darse para micropagos. Imagínense un futuro en el que ustedes son músicos y cada vez que alguien utiliza su obra, escucha su obra, alguien le hace un pago. Bueno, yo creo que nunca va a suceder, pero... para cesión de derechos, potencialmente ustedes podrían estar cediendo derechos por medio de un contrato inteligente, por un token, por un NFT. Y también tenemos el sistema de lo que se llama tokenization. Ayer estaba mencionando esto, para los que estuvieron ayer, esto puede utilizarse en el Web3 para mediar la propiedad por medio de fichas electrónicas. Bueno, tenemos que sería tener un registro. Ay, perdón. El registro es han existido 2 o 3 propuestas por ahí. Entonces, tener nuestros registros de propiedad intelectual como un blockchain. Entonces, ustedes van a la oficina de derechos de autor. La oficina de derechos de autor va a tener un blockchain en el que va a tener absolutamente todos los derechos escritos en un contrato inteligente que va a ser público. Entonces ustedes lo pueden ver, también es verificable y ustedes tienen acceso a todo esto. Alguna gente los llama registros inteligentes de propiedad intelectual. Esto todavía no se ha dado. Han habido un par de proyectos pilotos que todavía no han pasado de proyectos pilotos. Por algunas razones, la principal razón es que los blockchain por lo general son bastante caros de operar. Entonces la gente se ha dado que están tratando de hacer un registro que es mucho más caro que tener un registro físico con computadoras, con bases de datos normales. Entonces este ha sido a veces un problema. Hay ciertas oficinas que, como les estaba diciendo, han estado tratando de hacer esto. Otro potencial uso en las industrias creativas son los llamados DAOs, Decentralized Autonomous Organization. Estas son organizaciones que son mediadas, donde ustedes entran, les dan un token de participación y ustedes tienen voz y voto por medio de un token. Entonces, por ejemplo, ustedes van a utilizarlo para hacer una película, para hacer una obra, para música. Es como una sociedad anónima, pero la sociedad anónima, los votos son tokens, son principalmente NFTs. Esto ha tenido alguna historia un poco difícil. Hay una historia fascinante de una organización que se creó para comprar un libro de Dune. Compraron este librito que por lo general varía $20,000 y lo compraron en $2 millones porque, como es libro de cuentas público, la gente pudo ver que esta organización tenía $2 millones. Entonces empezaron a subir el precio. Entonces empezaron a decir, vean, estos quieren comprar el libro, les voy a subir el precio, porque es
código abierto, es un libro abierto, entonces uno sabe, si sabe que esta gente se juntó a comprar un librito, entonces los vendedores, ustedes tienen 2 billones, yo puedo verlo, ahí usted está en el blockchain, ¿verdad? Bueno, es una forma interesante de usar esto. La otra, una solución que no es de derechos de autor, pero también podría ser, es el usar usar el blockchain contra la falsificación. Entonces esto ya se da, esto ya se está dando en algunos casos donde, por ejemplo, uno compra una botella de vino y en la botella de vino le viene a uno con un QR, uno lo escanea y le dice de dónde viene la botella, cuál es el cepaje, cuándo se hizo, quién la embotelló, quién fue el distribuidor, cuándo se distribuyó. Absolutamente todos los pasos para que esa botella le llegue a usted están en el blockchain y uno supuestamente tiene la garantía de que puede tener esta botella y decir, bueno, genial, esta botella realmente es válida. El problema es que cuando yo compro una botella de vino, a mí no me importa, la destapo ya, ¿verdad? Entonces, no ha sido muy, digamos que muy popular este uso, pero no pensemos principalmente en cuestiones como botellas de vino. Farmacéuticos, una compañía farmacéutica que es una cuestión que es importantísimo, el que uno cuando compra una medicina, saber que esa medicina no lo va a matar, que es una medicina verificada, uno puede utilizar un blockchain para saber, bueno, esto salió del distribuidor, esto vino del distribuidor, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces uno sabe que esta cajita que le llega a uno viene del distribuidor y uno lo sabe porque existe un blockchain. Son usos que se pueden dar a esto. El uso principal de contratos inteligentes son los NFTs. Yo sé que ya ese es un tema sonado, bueno, vieran que yo le estaba dando una clase de NFTs a mis estudiantes el año pasado, este año, el semestre pasado, y les estaba dando una clase de NFTs y un estudiante me dijo, pero profesor, esto es viejo, esto es ya de hace 2 años. Esto no es de moda, ¿verdad? Pero bueno, yo todavía lo encuentro interesantísimo. Como les estaba diciendo, un token, esto lo voy a hacer rápido, un token, una ficha es una representación digital de cualquier cosa. Esto puede ser un servicio y está escrito en blockchain. Podría representar un personaje de un juego, podría representar un personaje de una obra, podría representar una obra de arte, boletos de avión, monedas, etcétera, etcétera. Y existen 2 tipos, fichas fungibles y fichas no fungibles. Ok, una ficha, los bienes fungibles son los bienes que no se pueden cambiar, entonces café, trigo, arroz, uno no está comprando un grano específico de arroz, un grano específico de café, uno puede estar comprando un café de Colombia, café de Costa Rica, disculpas, un café de un país específico, pero esto significa que esto es fungible. Un bien no fungible son bienes específicos, únicos, entonces uno está comprando una estatuilla de oro, una obra de arte, una escultura, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de bienes fungibles, que son estos. Un NFT es el crear una ficha única, una ficha no fungible que representa un bien no fungible, un bien único. Entonces, esta ficha se crea por la forma de transacciones vacías. Eso acarrea un costo. Entonces, cuando uno está acuñando algo a un blockchain, siempre le cobran. Esto, nada en el espacio del blockchain, nada es gratis, ¿verdad? Por lo general, cuando estamos hablando de un NFT, esto es lo que ustedes están viendo. Ustedes acuden a un sitio como OpenSea,
Mintable, Rarible, cualquier sitio. Lo que van a estar viendo ustedes es, por ejemplo, una imagen o un video y un número de contrato, que es el número de contrato en el blockchain específico, puede ser en Ethereum, puede ser en Tesos, y también metadatos y el número del contrato o el contrato que uno está utilizando, el contrato inteligente. Esto es importante. Si no se acuerdan de nada en esta charla, acuérdense de lo siguiente: un NFT no es la obra. Esto es importantísimo. Un NFT no es la obra. Un NFT es un contrato inteligente que tiene entradas específicas, una entrada en un blockchain específico. Entonces, lo que están viendo ustedes en pantalla, eso es un NFT. Son metadatos y esos metadatos contienen la dirección del wallet de la persona que acuñó el contrato, el emisor, la dirección del contrato inteligente y, muy importante, el número del token, que es un número específico. Entonces, cuando alguien está comprando un NFT, lo que está comprando es eso. Está comprando un contrato inteligente, está comprando metadatos, está comprando un vínculo a donde se puede encontrar una obra. Entonces, la gente que paga 5 millones, 69 millones por una obra, está comprando no la obra, está comprando un vínculo. Bueno, hay gente, ya sé que me van a decir, la gente que le gusta, y yo he comprado, yo he vendido, como les estaba diciendo, yo he utilizado NFTs. Uno no está comprando realmente, está comprando más que un vínculo, está comprando acceso a una comunidad, está comprando otras cosas, pero eso podemos hablar después. Lo importante es, importantísimo para la gestión de derechos de autor, es que no es la obra en sí. Si tenemos una imagen, no es, el NFT no es la obra. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos después. Por lo general, esto es más, esto lo voy a pasar. Yo sé que esto es un poquito abstracto, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo hice una obra, esta es una obra que yo realicé, bueno, digo yo obra, lo que hice es, hay un programa que le da seguimiento al mouse y cada un puntito es cuando le doy clic a una parte de mi computadora por todo un día. Entonces, pues, ustedes pueden ver Twitter, ¿verdad? Por ahí el círculo grandísimo es Twitter, que yo siempre estoy dándole ahí, ¿verdad? Pero bueno, yo hice esto, yo realicé esta obra, la subí a un sitio, lo que se llama IPFS. Esto no se tiene que realizar, esto es un paso que no es necesario, pero yo lo hice. Un IPFS es un IPFS, Interplanetary File System. Es un sistema distribuido de almacenamiento de archivos. Bueno, subí esto, subí la obra a un IPFS, lo hice para asegurarme de que esta obra va a estar distribuida y que cuando ustedes compren mi obra, no se la voy a cambiar yo el día de mañana y les voy a poner un poop emoji, por ejemplo. Les voy a poner algo que, por cierto, hay un proyecto de alguien que realizó eso, vendió un NFT y la imagen cambiaba poop emoji cada vez que le dan clic. Pero bueno, es otra cosa. Esto no es necesario, pero puede realizarse. Y entonces, el siguiente paso es conectar su billetera a un servicio, su wallet. Ustedes pueden estar utilizando una aplicación como MetaMask, etcétera, etcétera. Esto son gratis, ustedes lo pueden tener en su teléfono, en un browser, etcétera, etcétera. Y entonces se van a una plataforma y la acuñan. No es necesario una plataforma, pero lo pueden hacer. En este caso yo utilicé un servicio gratuito que se llama Mintable. Y entonces subí mi obra, la puse a un Ether
o sea, $4,253 en ese momento. Nadie me la ha comprado, yo no me imagino por qué, no sé por qué. Nadie me la ha querido comprar, ¿verdad? Está a la venta por si alguien quiere. Bueno, y no les puedo mentir, no les puedo mentir, porque está en el blockchain no miente, entonces ustedes pueden irse al blockchain y pueden encontrar el contrato inteligente, se pueden ver el token, pueden ver todos esos números y pueden revisar que nadie me la ha comprado, pueden ver la fecha en que yo la creé, la obra, la acuñé, cuando la subí, todos los metadatos están disponibles, el blockchain no me deja mentir a mí. Bueno, sí, pobre yo, nadie me lo compró, ¿verdad? Sin embargo, les estaba diciendo que es una obra única, ¿verdad? Les estaba mintiendo, les mentí. Porque lo que hice fue que la subí a otro blockchain. La subí al blockchain de Tesos. Exactamente la misma obra, absolutamente 100% la misma obra. Y alguien me la compró. $11, pero bueno. Entonces ya les puedo rajar. Soy escritor que ha vendido obras por NFT y soy artista que me han comprado obras en NFT. O sea, ya puedo. Ustedes dicen rajar o no, alardear. Sí. Bueno, ya puedo decir. Lo interesante es que imagínense que sean ustedes, que alguien sea que por alguna razón a alguien se le mete el agua, como decimos en Costa Rica, y me compra la obra por un Ethereum, en el blockchain de Ethereum, por un Ether. Alguien la compró. Pero están diciendo, esta es una obra única. Esta es una obra que nada existe en otro momento y existe en otro blockchain, ¿verdad? Bueno, ¿me pueden demandar? No sé, pero ahí vamos a ver. Bueno, a lo que venimos, a los derechos de autor. Yo empecé a ver este tema de los derechos de autor, es un tema bastante complicado, es un tema que es, como les estaba diciendo, muy, muy complejo. Voy a tratar tan solo algunos pocos ejemplos. Lo que quería empezar es principalmente con unos mitos, que yo he encontrado esos mitos que se dan bastante tiempo. Que las NFT, el NFT, las fichas no fungibles, protegen el activo subyacente. No necesariamente. Les voy a dar un par de ejemplos, pero no necesariamente. Ustedes pueden estar comprando una obra y, como les estaba diciendo, yo la puedo hacer copias, en diferentes blockchains, puedo hasta cambiarle un píxel y ponerlo en otra, en la misma blockchain, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un mito que protege la obra y el activo subyacente. ¿Los NFTs pueden transferir derechos sobre el activo subyacente? Yo creo que no. Les voy a decir por qué. Después, los NFTs están vinculados a criptográficamente la imagen, video, canción. No. ¿Se puede hacer? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo una imagen y si no está en un IPFS, yo la podría cambiar. Como les estaba diciendo, porque no hay un vínculo criptográfico entre la obra y el token, ¿verdad? Que son inmutables, a veces sí, a veces no, y que son descentralizados, a veces sí, a veces no. Bueno, hay temas. Los temas son, por cierto, el gatito está a la venta como un NFT, por si lo quieren encontrar. Qué raro, estoy ya vendiendo, yo estoy con vender al mejor postor. Bueno, la autoría, qué derechos se transfieren con un NFT, derechos de autor, licencias, infracción de derechos de autor, aplicación de plataforma y centralidad, derechos morales. No voy a tratar todos estos temas, porque si no nos pasamos aquí horas. Pero quería empezar con el tema de la autoría. Es un tema que se encuentra muy vinculado al tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Estamos hablando de Pudgy Penguins, Bored Apes, CryptoPunks, CryptoKitties, todos los proyectos que tengan más obras
por lo general son realizados de forma generativa. No es necesariamente inteligencia artificial, pero uno empieza con una imagen básica, por ejemplo, el CryptoPunk, esta cara pixelada, o ustedes pueden empezar con un Bored Ape, con el monito, es siempre lo mismo, es exactamente siempre el mismo ángulo, está el monito así, y ustedes le cambian las 10.000 versiones de esta obra, son realizadas generativamente, entonces por lo general le ponen a uno sombrero, otros tienen ropa diferente, otros tienen anteojos, otros están fumando, etcétera, etcétera. Hay variaciones, hay 10.000 variaciones, ¿verdad? Estas son generativas. Si son generativas, pueden tener derechos de autor. Depende, si estaban poniendo atención ayer, si estaban poniendo atención a la excelente charla anterior, a ver, depende, ¿verdad? Depende de la jurisdicción, depende del país. En el Reino Unido sí, en Estados Unidos no, en Colombia no, en Europa depende, en Ucrania sí, en Japón sí. Bueno, entonces todo depende, ¿verdad? Esto es importante porque imagínense, ustedes están comprando, por ejemplo, un Bored Ape y pagaron $2 millones por un Bored Ape y ustedes no poseen los derechos de autor porque esta obra no tiene derechos de autor. Ustedes compraron gastaron 2 millones, en el caso de Justin Bieber, 5 millones por una obra que no tiene derechos de autor, por un vínculo a una obra que no tiene derechos de autor. Entonces imagínense, interesantísimo. Les voy a dar un par de ejemplos que yo hice anoche. Hice un par de obras, hice 3 obras, estas las había hecho antes, y entonces estas son generadas por inteligencia artificial, generadas por Midjourney. Entonces le llamé Llama of Time, de Wheel of Time, la rueda del tiempo. Yo soy un fanático de la rueda del tiempo, entonces es una llamita de la rueda del tiempo. ¿Tiene derechos de autor? Esta la hice anoche, la hice en Colombia. Significa que no tiene derechos de autor, ¿verdad? Pero yo estoy poniéndole una licencia. No sé si esto tiene láser. Si ustedes lo ven aquí, le puse una licencia de Creative Commons Attribution Share Alike. Estoy mintiendo, porque esto está en el dominio público. La hice en un país en el que esto no tiene protección de derechos de autor, ¿verdad? Entonces, bueno, por favor no me arresten de la dirección de derechos de autor. Lo hice falso. Bueno, esto es la primera cuestión, la primera pregunta. Esta la hice aquí. Esta siguiente la hice en Inglaterra. Como les estaba contando ayer, en Inglaterra esto sí tiene derecho de autor. Pero tiene derechos de autor porque la ley desde 1988 permite derechos de autor a obras generadas por inteligencia artificial. Entonces, esta obra 100% tiene derechos de autor. Esta la hice en París, entonces le puse la licencia aquí abajito. CC0, Creative Commons 0, dominio público. Entonces, esta imagen está en el dominio público. No tiene derechos de autor porque es generada por inteligencia artificial. Y yo lo puse ahí mismo en la licencia. Bueno, todo el mundo tranquilo, ¿verdad? Entonces, les estoy mintiendo. Si van a comprar eso, por cierto, está a la venta. Y esto estoy muy orgulloso de esta imagen porque esta me la sacaron en el New York Times. Otra vez, le estoy alardeando. Bueno, esta la sacaron en un artículo, es una imagen que hice, y esta sí la hice en Inglaterra. Yo creo que esta imagen tiene derechos de autor en Inglaterra. Y entonces le puse derechos reservados a la licencia, ¿verdad? Yo creo que esta imagen tiene derechos de autor. De hecho, es una imagen que a mí me costó mucho, bueno, costar mucho, digo yo no, pero sí llevó bastante cerebro, bastante práctica, bastante conocimiento, como estaban hablando antes del Papa de Valenciaga. Esto es más o menos parecido.
es un prompt que se lleva experiencia, y lleva conocimiento. Ustedes le ponen esto a tratar de replicar esta imagen en Midjourney y les costaría bastante, ¿verdad? Pero es tan buena que me la sacaron en la portada en el New York Times, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, tiene derechos de autor, estoy diciendo que tiene derechos de autor, realista en Inglaterra, pero si ustedes la tratan de copiar o de comprar en Colombia, ¿tiene derechos de autor? Bueno, yo no sé, ahí eso está complicadísimo, ¿verdad? Entonces este tema va bastante de la mano de la inteligencia artificial. Tenemos después el tema de cesión de derechos. Imaginemos que la imagen que estoy vendiendo, sea una fotografía, un video, una canción, etcétera, etcétera, imaginemos que yo estoy tratando de venderlo y que el comprador tiene la idea, tiene la expectativa de que esta imagen tiene derechos de autor, ¿verdad? Y que cuando yo lo estoy vendiendo y esta persona lo está comprando, ellos están pensando que les estoy vendiendo los derechos de autor, ¿verdad? Si ustedes están comprando un Bored Ape y gastaron 2 millones, 5 millones de dólares, ustedes van a asumir que por lo menos tienen derecho de autor, ¿verdad? Si gastaron 5 millones, no, gastaron 5 millones no por un vínculo a una imagen que no tiene derechos de autor. Entonces, el problema es que para ceder derechos se requieren formalidades. Y me imagino que es lo mismo en Colombia, pero por ejemplo, en el Reino Unido la cesión de derechos tiene que ser firmada y por escrito. No se requiere notario público, pero tiene que ser por escrito. Recuérdense, una de las razones por las que yo les enseñé un contrato inteligente es ese contrato inteligente, es un código fuente. ¿Es eso un contrato? ¿Por escrito? ¿Sí? ¿No? Sí, no, tal vez. No. Yo creo que la firma sí se puede. Una firma digital ya se acepta una firma digital, pero no creo que sea por escrito, porque si yo se lo doy a la mayoría de la gente no lee código fuente, ¿verdad? Entonces la mayoría de la gente no entendería que le están cediendo unos derechos. Entonces yo creo que va a ser muy problemático. Mi recomendación siempre que alguien quiera vender derechos de autor o ceder derechos de autor es que utilicen un contrato no inteligente, un contrato tonto, bueno, digamos, un contrato, ¿verdad? Bueno, el otro ejemplo de derechos de autor que sí está funcionando interesante, es un uso interesantísimo, es el uso de las regalías. Entonces, este es un caso fascinante. Es una artista que se llama Jacques, es un artista francés, un músico francés, que escribió una canción que se llama Vous y sacó cada segundo de la canción lo convirtió en un NFT. Entonces tiene 191 segundos la canción, cada segundo tiene su dueño. Y él prometió que las regalías de la canción por cada segundo se la da al habiente, al portador del NFT. Y lo ha cumplido. De hecho, hizo una gran cantidad de plata, hizo como 200.000 euros en ese momento y lo prometió. Entonces yo creo que esto es un uso interesantísimo para algunos artistas que puedan utilizar esto para recabar, para obtener regalías eventualmente. No todo el mundo puede utilizarlo. La otra que les estaba diciendo es las licencias. Estoy poniendo los Bored Apes porque cuando leemos un NFT, los NFTs por lo general no traen términos de licencia. Ese es un problema serio, porque entonces, ¿qué están comprando ustedes? Ustedes compraron un Bored Ape, ¿qué derechos tienen? Tienen que irse al sitio de Bored Apes y leer la licencia que les otorgaron, que son mal redactadas. Eso se nota que no la redactó, que ni siquiera consultaron a un abogado, porque tienen contradicciones, tienen términos contradictorios, les están dando derechos, pero también les están dando una licencia. Es un desastre, ¿verdad? Entonces, existe ya
bastante contradicción entre las licencias, pero se puede utilizar esto. Lo otro es el tema de infracción de derechos. Y me voy a empezar a apurar un poquito más porque, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo, sí, estamos bien todavía. Ok, les voy a contar, les voy a hacer una confesión y me están grabando, así que, uy, yo he acuñado un montón de, bueno, no un montón, unos 3 o 4 NFTs de los que yo no poseo los derechos de autor. Entonces, por ejemplo, saqué uno de una foto de Banksy. Yo no soy Banksy, por cierto, pero saqué una de Banksy y saqué un NFT y lo acuñé. Todavía está en la plataforma, está en Mintable, creo. ¿Estoy infringiendo yo los derechos de autor de Banksy? Bueno, para empezar, Banksy nunca ha ejercido sus derechos de autor, los ejerce por marca. Pero si Banksy quisiera demandarme por derechos de autor, ¿estoy yo infringiendo los derechos de autor? Yo no copié la obra, les voy a decir, yo nunca copié la obra. Yo agarré un vínculo y estoy acuñando la obra utilizando un vínculo a un servidor donde Banksy tiene una copia de esta obra. O sea, yo nunca lo copié, ¿verdad? Por cierto, hice otro, ¿ustedes conocen el Nyan Cat? El famoso Nyan Cat, sí. Eso lo vendieron, lo acuñaron como un NFT, lo vendieron con $500,000, creo. Hice exactamente lo mismo, hice una copia, pero hice una copia del vínculo donde se encuentra el video del Nyan Cat. ¿Y estoy infringiendo los derechos de autor? Como dicen, no sé. Yo creo que no. ¿Podría hacer comunicación de la obra al público? Bueno, ahí lo podemos. Por lo general, y esto es parecido a lo que estamos hablando con el metaverso, cuando estamos hablando de infracción de derechos, estamos hablando de que uno se va a las plataformas. Entonces, si a ustedes le están haciendo una copia de sus obras en un NFT sin su permiso, ustedes se van a la plataforma y ustedes la bajan y le dicen, por favor, me están infringiendo mis derechos, bájenme la obra. Por lo general, las plataformas lo van a hacer. Entonces, voy rápido. Otros derechos, voy a hablar rapidísimo con esto. Hay bastantes casos. Entonces les voy a hablar rapidísimo. Ya tenemos casos en Inglaterra en los que se han declarado, por ejemplo, que los NFTs son propiedad. Entonces tenemos 3 casos y uno en el que se declaró o se le sirvió un comunicado de un juzgado a un defensor por medio de un NFT. Entonces sabían cuál era el wallet y se lo pusieron. Otro caso rapidísimo, está una demanda que también es del metaverso. La tienda Mango, no sé si aquí existe, de ropa, la tienda Mango sacó unas obras basadas en 3 artistas o 4 artistas catalanes, y esto es protegido por una sociedad de gestión colectiva de derechos. Ellos agarraron estas obras y las pusieron en unos vestidos. Entonces, esta sociedad, BGAP, demandó a Mango por infracción de derechos de autor, y en este momento se está desarrollando, todavía no ha concluido. Lo interesante es que el juzgado pidió el secuestro de los NFTs y en este momento se encuentran secuestrados en un juzgado de Barcelona. No me pregunten cómo, porque yo no sé. Yo me muero por ir a Barcelona a preguntarles, bueno, quiero ver los NFTs, enséñemelos, a ver dónde están. Bueno, ahí es la cosa. Y el otro que ustedes también deben conocer, el famoso caso de los Meta Birkin, que no es un caso de derechos de autor, es un caso de marcas. Los creadores de Hermes, los creadores de los bolsitos Birkin, que valen $70,000, yo no sabía. Imagínense, en Costa Rica decimos lo pollo que soy,
que no conocía que eso se vendía por $70,000, ¿verdad? Estos se sacaron un NFTs que se llamaban los Meta Birkin. Demandaron por marca y Meta Birkin perdió. Hermes ganó $133,000. $133,000, sí. Y para terminar, que es también es similar a lo que les estaba diciendo de los derechos de autor. Yuga Labs está en este momento demandando a un artista que se llama Ryder Ripps. Los está demandando porque Ryder Ripps cree que Bored Apes es un proyecto racista. Él dice, todos estos monitos son racistas y están basados en imágenes nazis. Y entonces él los demandó, él creó 10,000 copias de todos los monitos del Bored Apes y sacó su colección, los está vendiendo. Yuga Labs los demandó, pero no los demandó por infracción de derechos de autor, los demandaron por falsa denominación de origen, falsa publicidad, ciberapropiación, infracción de marca, competencia desleal, enriquecimiento injusto, conversión e inferencia tortuosa. Me equivoqué ahí. No por infracción de derechos. ¿Por qué? Porque Yuga Labs nunca ha registrado sus derechos de autor sobre los monos de Bored Apes. De los 10,000 monos existen solo registro de 12 monos que fueron registrados por los compradores del NFT, pero no por Yuga Labs. ¿Por qué? Los remito a lo que les había dicho, porque yo creo que estas obras no tienen derechos de autor en Estados Unidos, no están protegidas por derechos de autor. Bueno, muchas gracias.